Señor ministro, gracias por atender a Caracol Radio. Muy buenos días. Buenos días, Gustavo, a usted, la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes. Un afectuoso saludo. Ministro, usted en las últimas horas ha reaccionado públicamente a las acusaciones y señalamientos del señor Olmedo López. ¿Qué es lo que usted tiene que contarle al país? ¿Qué le falta por contar? Todo lo que el señor Olmedo López se robó en la unidad de gestión de riesgo. Él, con gran habilidad, ha tratado de centrar el debate frente a el robo de los carrotanques en La Guajira, para que no le pregunten, por ejemplo, sobre el contrato de Caregato. Yo estuve encargado de la unidad 24, 22, 26 días, no recuerdo exactamente. Atendí la alerta naranja del Nevado del Ruiz, pero también estaba el problema de Caregato. Me fui a la costa Caribe, hice un primer aproximación a un estudio de mercado, y allá me dijeron que esa obra se podía hacer entre 40, 45 mil millones, un par de empresas interesantes, muy reputadas, que saben manejar dragas, que saben hacer esos trabajos. Para mí fue una sorpresa saber que lo que allá me decían que valía 40, 45 mil millones de pesos, el señor Olmedo lo contrató en 130 mil millones. Entonces yo creo que la Fiscalía va a profundizar en eso. La Fiscalía tiene que profundizar en los contratos que hizo en Uribia con una funcionaria de esa alcaldía y con el papá de esa funcionaria por interpuestas empresas. La Fiscalía tiene que profundizar el cúmulo de contratación que hizo en Itagüí con empresas de Itagüí, en todo el país con empresas de Itagüí, cómo concentró la contratación en 2 departamentos que, entre otras cosas, no eran las prioridades de emergencia del país, y va a tener que contar cómo fue los contratos de los Jagüeyes, y entonces van a mandar unos técnicos a saber realmente cuántas horas de maquinaria le metieron a esos contratos y cuántas se pagaron. Hay muchas preguntas que yo, por supuesto, tendré mi obligación, como debe ser, pero también el agrado de entregarle toda esa información a la Fiscalía General de la Nación para que avancen en las investigaciones. Yo escuché esa entrevista y fue como un déjà vu. Gustavo, hace 16 años, la misma periodista entrevistó a un sicario al aire, me acusó de múltiples gravísimos delitos donde se incluían homicidios, masacres, etcétera. Cuando ya lo enfrenté judicialmente, claro, la primera impresión fue terrible. Imagínense que a uno, un sicario reconocido, diga que en ese entonces un senador se había prestado y lo había mandado a hacer eso, y el golpe político fue durísimo. Pero cuando lo enfrenté judicialmente y el sicario tuvo que decir circunstancias de modo y lugar, se le cayeron sus mentiras, perdió los beneficios de justicia y paz, le faltaban 6 meses para salir de prisión, se le reactivó una pena de 60 años por los homicidios que él efectivamente sí había cometido, y luego me mandó una carta pública pidiendo excusas por eso, buscando pues salirse de su problema. La periodista amablemente me pidió excusas en privado, no en público, a diferencia del sicario. 16 años después, la periodista entrevista al ladrón de la unidad de gestión de riesgo, que viene desde hace un mes pidiendo inmunidad, principio de oportunidad. Quiere quedarse con toda la plata, quiere no responderle ante la justicia, hoy quiere aparecer como el bueno cuando es el que se robó las cosas de la unidad de gestión de riesgo, y la justicia y el país ya lo saben y la justicia lo va a demostrar, y muchos ayudaremos a demostrar todas las barbaridades que hizo. Ese es el problema. Yo tengo tranquilidad, nunca he dado ese tipo de órdenes, y cuando él vaya a la justicia, a la Fiscalía, y entregue lo que supuestamente tiene que decir frente a mí, se va a encontrar una persona que no se va a defender, sino que va a salir muy duro a atacarlo, judicialmente hablando, para que, como le pasó a 10 personas que intentaron hacer montajes en contra mía, terminen condenadas por fraude procesal, falsos testimonios y otros delitos contra la administración pública y contra mi nombre. Ministro, si usted no tuvo nada que ver en esta contratación, en este lío, ¿por qué Olmedo López quiere vincularlo a usted? ¿Qué pretende? ¿Quién está detrás de esto entonces? Es una estrategia judicial interesante. Yo soy abogado y sé de eso. En Colombia existe en el sistema
acusatorio algo que llama principio de oportunidad. Por eso él viene pidiendo hace un mes inmunidad para quedarse con la plata, volar sin no responder. ¿Qué es el principio de oportunidad? Es cuando alguien ayuda a desestructurar toda una organización que ha cometido delitos, pero hay que señalar hacia arriba. El señor Schneider señaló a Olmedo, que era su jefe, y Olmedo pues tira hacia arriba y me señala a mí. Hasta ahora no ha concretado acusaciones, que quede claro eso. Hasta ahora ha dejado la sensación de que yo tengo que decirle algo al país. Pues aquí lo estoy diciendo, entre otras cosas, la mesa de trabajo de Caracol sabe que desde el primer día he dado la cara, no me he escondido y he salido a enfrentar esto con la tranquilidad de saber que no tengo nada que ver. Entonces ahí hay dos elementos. Primero, la estrategia judicial de tratar de escaparse de los delitos que cometió, acusando a gente que está por encima de él y que no tiene absolutamente nada que ver con él. Si él tiene pruebas, que las presente. Si él le entregó algún dinero a alguien, que presente esas pruebas y que diga por qué le entregó ese dinero. En el caso, en lo que a mí respecta, con él tal vez privada una sola reunión cuando apenas le entregué la unidad de gestión de riesgo, afortunadamente acompañado por otros funcionarios que recuerdan perfectamente la reunión, 3-4 de mayo del año pasado, cuando yo me estaba posesionando como ministro y le estaba entregando la unidad de riesgo. De resto, que yo recuerde, lo habré encontrado en los consejos de ministros. Afortunadamente me sentaba lejos de él, no tenía una buena relación, porque buena parte de los problemas de orden público, de los bloqueos que se presentaron en Arauca, en Cauca, en La Mojana, en Sucre, en varios lados, era porque la unidad de gestión de riesgo no atendía las emergencias y intentábamos buscarlo, no aparecía y me tocaba hablar con la presidencia para que la presidencia diera instrucciones para que él actuase, entre otras cosas porque el doctor Olmedo y la unidad de gestión de riesgo no está adscrita al Ministerio del Interior, ni soy yo quien lo nombra, ni soy yo quien lo controla. Yo simplemente articulaba unas acciones de trabajos para arreglar problemas de orden público que terminaban en bloqueos. Buscábamos a la unidad casi siempre infructuosamente porque no aparecía y ahí teníamos múltiples problemas. A manera de anécdota, lo recordaba con el señor presidente en estos días que hablamos, el presidente gallardamente ha señalado que quien lo llevó al gobierno fue él mismo. Nadie se lo recomendó, él lo conocía, fue militante del Polo, luego le ayudó a crear un partido político y le traicionó totalmente la confianza, porque yo también tengo la seguridad que el presidente no tiene nada que ver en estas cosas. Pero él me lo mandó para, cuando yo estaba encargado de la unidad, vincularlo a la unidad. A mí no me dio buena espina y nunca lo vinculé. Bueno, fueron solo 24 días, pero ahí no me gustó y la relación con él fue de verdad francamente mala. Y bueno, mire lo que está pasando. Yo estoy esperando, Gustavo, que él señale exactamente si habla de un cónclave, cuándo fue el cónclave, quiénes asistieron, para que con circunstancias de modo y lugar pueda yo hacer lo que hice hace una semana con una publicación que hizo un periodista muy conocido, Johir Ackerman, que señaló que alguien le había dado, que es una fuente, probablemente Schneider, le había señalado que yo había estado en un desayuno el 25 de septiembre organizando todo esto de lo que estamos hablando. Y yo en cuestión de minutos pude demostrarle que ese 25 de septiembre a esa hora estaba en Cali, instalando una comisión de seguimiento electoral en compañía del entonces alcalde de Cali, la Procuradora General de la Nación, el director de Fiscalías del Valle, el defensor del pueblo regional, unos 25 funcionarios más, y toda la prensa regional, que además amablemente me mandaron las notas que ellos publicaron para reafirmar mi decir, en el sentido de que yo ese día no estaba en Bogotá, sino que estaba en otra ciudad. Entonces eso le va a pasar a Olmedo. Cuando concrete, se le caen las mentiras, porque yo podré demostrar que lo que él dice es falso y él no podrá demostrar que es cierto. Pero, ministro, usted acaba de contar algo que me parece que es muy importante. ¿Cómo es eso de que el presidente envía al señor López para que se le contrate
en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cuando usted era el director encargado y que usted no lo quiso contratar porque le dio mala impresión. ¿Mala impresión por qué? ¿Qué hizo el señor? ¿Qué dijo que no le gustó? Olfato. Obviamente yo no podía hacer ningún comentario frente a mi propio olfato. El gobierno había pensado en Olmedo para manejar la unidad de gestión de riesgo y yo supongo que querían irlo preparando para que cuando yo dejara el encargo, yo estaba encargado, yo no estaba nombrado, estaba encargado de la unidad, él la pudiese asumir y eso fue lo que ocurrió. Y yo cuento todo lo que ocurrió, pues yo no tengo nada que esconder, o sea, y no me voy a poner a estas alturas de la vida, Ministro, a esconder cosas. Sí. Pero usted dice que Olmedo llegó para que le dijeron, tiene que entrar a ser parte del gobierno. ¿Quién gestionó la presencia de Olmedo en el gobierno nacional con esta relevancia como para ser el director de la unidad de gestión de riesgo? No, es que lo ha contado el propio presidente. Quien nombró a Olmedo fue el propio presidente porque lo conocía y confiaba en él, y evidentemente Olmedo traicionó la confianza del presidente. Yo sí quiero decir con toda fortaleza, porque me consta, que el presidente no da ese tipo de órdenes de las cuales está hablando Olmedo. El presidente lo conozco toda la vida y conmigo habla mucho. Nunca, absolutamente nunca, señaló que había que darle plata o cosas a los congresistas para que votaran la reforma, entre otras cosas porque si usted comienza ya a hacer un análisis juicioso, se va a dar cuenta que en el caso, por ejemplo, del señor presidente del Senado, nos engavetó la reforma pensional que ayer fue aprobada en Comisión Séptima, nos la engavetó 7 meses, casi la hunde. Mire hoy las carreras en las que estamos para tratar de sacar una reforma, y estamos en esas carreras porque la ponencia de la reforma pensional estuvo en agosto del año pasado en la presidencia del Senado y solo se citó para sesionar y debatir la reforma en febrero, a finales de febrero de este año, 7 meses después. De manera que hay una serie de elementos que vale la pena que nuestros investigadores profundicen, porque hay elementos contravidentes. Claro, yo defiendo mi actuación, nunca di una orden como ministro. Hay algo que es claro y se ha dicho, a mí van todos los días atiendo congresistas y atiendo alcaldes, y generalmente los alcaldes van con congresistas y me piden que les consiga una cita con el ministro de una cartera, de otra cartera, porque quieren resolver los problemas de su región, y por supuesto que yo hago ese tipo de gestiones porque dentro de las funciones del Congreso está ayudarle a hacer gestiones a la región, pero que uno haga ese tipo de gestiones no significa que uno esté ofreciendo plata para que voten de determinada manera una iniciativa. El día que yo intervine ante el Senado, esto que estamos hablando, le dije a los señores senadores a quien conozco de tiempo atrás, a los de partidos de gobierno, independientes y de oposición, pedí señalar si alguna vez yo hubiese ofrecido, no que ellos hubiesen aceptado, sino que si alguna vez yo hubiese ofrecido o ellos hubiesen escuchado que yo hubiese ofrecido algún dinero por votar de alguna manera una ley, y por supuesto nadie señaló eso porque eso nunca ha ocurrido ni en Senado ni en Cámara, y yo tengo todos los elementos para demostrarlo. O sea, ministro, con los buenos días, ¿no hay ninguna explicación que se deba dar al pueblo colombiano más la que usted ha dado a los medios de comunicación, ministro? Claro, este es un caso muy delicado y creo que el país merece saber absolutamente toda la verdad. Yo confío en los investigadores de la Corte, yo confío en los investigadores de la Fiscalía, y ellos van a terminar contándole la verdad al país. Tenemos la responsabilidad política como gobierno de haber llevado a Olmedo López a esa unidad. Tenemos la responsabilidad política, más no somos cómplices, porque no estuvimos en sus robos, no estuvimos en sus actuaciones. El ladrón de la unidad de gestión de riesgo tendrá que responder por lo que él hizo, y no puede seguir con cara de yo no fui, pidiendo inmunidades y pidiendo principio de oportunidades, cuando claramente él le estaba robando a los colombianos, y le estaba robando en unos fondos que son
particularmente delicados, porque son los fondos que se usan para atender emergencias. Ministro, ¿y usted cómo sabe que Olmedo le estaba robando a los colombianos en esos fondos para las emergencias? Pues es que ya es evidente lo de los carrotanques y ya es evidente todas las informaciones que uno comienza a recibir. A mí me genera, Vanessa, una profunda duda lo que acabo de contar con lo del contrato de Caregato. Bueno, ¿quién es esa empresa? ¿De dónde es esa empresa? ¿Qué hace una empresa de Santander haciendo esos trabajos allá en la costa Caribe cuando generalmente esos trabajos los hacen empresas que están afincadas en la costa Caribe porque se especializan en esas tareas? No, hay muchas preguntas que yo confío que la Fiscalía responda. Yo sí puedo decir categóricamente, óigame bien, que ese señor le estaba robando a los colombianos. Si usted tiene cómo demostrar eso y tiene esa certeza, señor ministro, ¿por qué no lo ha denunciado? Porque es que ya está denunciado, porque es que ya está investigando. Yo estoy esperando es que él hable lo que tenga que decir en contra mía para yo responder. Y porque además, el 31 de mayo estoy citado a la Corte en calidad de testigo. Y obviamente ahí tendré que hablar con los investigadores de la Corte Suprema y varios de estos elementos que aquí le estoy hablando serán explicados. Yo ya estoy citado a la Corte y hablaré sobre estos temas. Ministro Velasco, finalmente, apoyo total del presidente a su gestión, respaldo del presidente. Anoche hablé con el señor presidente, estaba complacido con los resultados que teníamos en el Congreso. 17 representantes de la Cámara de la Comisión Séptima acompañaron nuestra reforma pensional, 4 se opusieron con argumentos. Yo debo reconocer que la oposición hizo unos debates interesantes en la Comisión Séptima, también los partidos del gobierno, también los partidos independientes, defendiendo una reforma que a mi parecer es una muy buena reforma, y el presidente estaba complacido, y obviamente estamos sacando adelante. De este tema he hablado con él varias veces. Él tiene claro lo que allá ha ocurrido. A mí me lo ha señalado, confía en mis acciones, en mis actuaciones, porque me conoce no de ahora, sino de hace muchísimos años, y además con él hemos hablado mucho de la relación que debe tener el Congreso con el gobierno. Si nosotros fuésemos de aquellos que utilizasen instrumentos ilegales para conseguir resultados, yo no sé si hubiésemos tenido tantas dificultades como las que tenemos, pero tampoco uno puede llegar y para lavar culpas y para esconder unos robos que evidentemente ha hecho el ladrón de la unidad de gestión de riesgo en esa unidad, tirarle todo el agua sucia en general a los congresistas. Si él dice que algún congresista ha recibido dinero y que él le ha entregado, tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo con no solo su palabra, sino con evidencias que evidentemente va a valorar inicialmente la Fiscalía o la Corte que hace la investigación y los jueces o magistrados que valoran esa investigación y toman decisiones. Señor ministro, muchas gracias y quedamos pendientes de su diligencia como testigo. Muy amable. Mil gracias a usted, Gustavo, y a la mesa de trabajo.